Queridos amigos, qué grato es poder reencontrarnos al amanecer de un nuevo día. Hoy analizaremos el capítulo 17 de Ezequiel, pero antes te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te ruego una bendición para tus hijos que están detrás de esta pantalla. La bendición del cielo sea para con ellos y para con sus seres amados. Hoy, Señor, pedimos la conducción de tu Espíritu Santo al dar lectura nuevamente a tu palabra. Y gracias, Señor, por ser un Dios bondadoso, misericordioso, que de día en día está con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, el capítulo 17 tiene un título y dice Parábolas de las águilas y la vid. Voy a dar lectura a los primeros versículos. Dice así: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura o un enigma y compón una parábola a la casa de Israel. Versículo 3: y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, lleno de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Aquí se está refiriendo a que viene Babilonia en la invasión de Judá y se lleva al rey Joaquín, al principal, dice el cogollo, la cima, al contrario de lo que nosotros entendemos que es el tronco de una verdura. No, aquí está hablando de la cima del gran cedro. Y dice, después dice, versículo 5, también tomó de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Aquí se está refiriendo entonces, por un lado, que se lleva a Sedequías, a Joaquín, y por otro lado que se coloca a Sedequías. Y aparece otra gran águila y dice que las raíces de esta viña que estaba frondosa se van inclinando y se van buscando a esta otra águila. Está simbolizando lo que Sedequías quiso hacer, alianza con Egipto para defenderse de Babilonia. Y esto lo aclara en los versículos 12 en adelante. Dice así: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a su rey, a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. La visión de las águilas, entonces este es el significado. Versículo 13. Tomó también a uno de la descendencia de real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Entonces los babilonios, el rey Nabucodonosor, colocó allí a Sedequías para que gobernara, pero Sedequías buscó alianza nuevamente con Egipto. Ahora, dice la escritura que hizo pacto con él. Y más aún, dice que el pacto fue con Jehová, con nuestro Dios, y Sedequías lo quebrantó. Voy a leer el versículo 16. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto había hecho con él y lo rompió. Entonces está hablando de Sedequías que iba finalmente a morir allí en Babilonia. Y si nosotros recordamos también a Jeremías, vamos a encontrar que lo llevó cautivo y llegó a Babilonia, pero le sacaron los ojos y allí finalmente murió. Versículo 19 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. El pacto que hizo Sedequías con Nabucodonosor, con Babilonia, Dios lo considera un pacto con él y que Sedequías lo quebrantó. Finalmente sería destruida Babilonia y sería él muerto allí en Babilonia. Ahora bien, el versículo 22 es lo que más resalta de todo este capítulo, los versículos finales. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo el cogollo de aquel cedro, la cima, Dios va a tomarla y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Dios
está al control de la historia en forma silenciosa, se van moviendo las piezas y finalmente aquí está hablando del reinado de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Versículo 23 dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Está hablando aquí entonces del reino universal de Cristo el Señor, donde de todas las naciones vamos a acudir y vamos a creer y vamos a aceptar y vamos en nuestro corazón a ser fieles a nuestro Dios. El Señor está hablando de ese remanente que finalmente nuestro refugio será Cristo el Señor. Versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. El Señor es quien está conduciendo la historia. Querido amigo, amiga, Dios tiene bondad en su corazón, Dios tiene misericordia en su corazón, de Dios brota el amor. ¿El amor por quién? Por nosotros los pecadores que nos arrepentimos y confesamos y nos apartamos del mal y decidimos por Cristo nuestro Señor. Entonces Dios finalmente va a reinar por la eternidad y comienza reinando ahora en nuestro corazón. Te pido que coloques cada día en primer lugar a Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y pronto nos reunamos como remanente del pueblo de Dios. Que Dios sea con ustedes.